La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 10. Dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: en esto se manifiestan ¿quiénes? No le escuché nada. ¿En esto se manifiestan quiénes? Eso. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Entonces dice la Biblia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? O sea, todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Una pista impresionante. Lo leíamos ayer. Entonces, si somos hijos de Dios, el Señor está diciendo: tengo que hacer justicia y tengo que amar a mi hermano. Importantísimo. Yo creo que usted y yo desde anoche ya estamos como revisando, como mirando a quien yo como que no amo, como que tengo resentimientos, como que no lo quiero ver. ¿A quién? Y vamos revisando y nos vamos corrigiendo, y porque para eso viene la palabra de Dios. Amén. La palabra no viene para hacernos sentir mal y humillarnos y decirnos: eres un malévolo, eres un pecador vil, no sirves para nada. No. La Biblia no viene para eso. Dice la misma palabra: la Biblia es luz a nuestro camino, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿para qué viene la Biblia? Para alumbrar aquellas cosas que no se podían ver a simple vista, ¿sí? Para alumbrar eso que estaba por allá escondido. Entonces, de pronto no habíamos caído en cuenta, pero viene la Biblia a decirnos algo y uno cae en cuenta y uno dice: oh, por Dios, es verdad. Yo tengo como una cuestión por aquí. Ahora, por el lado de la justicia, bueno, hablábamos ayer de la justicia también. Entonces, la Biblia viene para mostrarnos lo que está mal, lograr corregirnos, y corrigiéndonos, Dios nos bendice mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, así funciona la Biblia, así funciona el Señor. El Señor jamás nos quiere pisotear, y me encanta que usted lo pueda tener claro y me encanta entenderlo. Yo también. La Biblia nunca viene a nuestra vida, ni el Señor trae un pasaje, un versículo, una enseñanza a nuestras vidas para pisotearnos y decirnos: usted no sirve. No, jamás. Siempre la palabra de Dios viene para mostrarnos el camino y decirnos por dónde es, y darnos las herramientas también para poder corregirnos y crecer espiritualmente. Ahí es donde viene el crecimiento espiritual, ¿sí? Y yo sé que el Señor nos lo ha enseñado estos días. Pero qué bueno entender que el crecimiento espiritual no viene por yo orar, ¿sí? Orar por crecimiento espiritual: Padre, dame crecimiento espiritual. No, el crecimiento espiritual no viene por yo ponerme a orar. El crecimiento espiritual viene cuando usted y yo escuchamos la palabra o leemos la palabra, la entendemos y la ponemos por obra, ¿sí? Cuando ponemos por obra la Biblia, entonces la palabra de Dios nos hizo provecho y empieza a dar fruto en nuestras vidas, y dando fruto empezamos a crecer. ¿Cuántos lo entienden? Eso es el crecimiento espiritual. Entonces, ayer decíamos que los hijos de Dios somos pacificadores, ¿sí? Usted que apuntó, que está bien juiciosito, lo debe tener ahí apuntado. Los hijos de Dios somos pacificadores. Los hijos de Dios amamos a nuestro hermano. Amén. Los hijos de Dios hacemos justicia siempre. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí? Eso lo vimos ayer en Romanos 8:14, en Mateo 5:44. Vamos a esa cita, vamos a Mateo 5:44 también, para continuar conectándonos
y proseguir. Mateo 5, 44 y 45 es algo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice y nos lo dice muy claro. Mateo 5, 44 dice la palabra: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid ¿a quiénes? A los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para poder que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es lo que nos ha hablado la palabra del Señor. Ahora vaya a Romanos para que empecemos a avanzar. Romanos capítulo número 8, versículo 16. Romanos capítulo número 8, versículo 16. Búsquelo, por favor. (16 y 17). Dice la palabra, ¿ya lo encontró? ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Bueno. Dice 8:16. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Nos da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? ¿Sí? ¿Lo tiene clarísimo o hay por ahí alguna duda? ¿No? Porque es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que vive en usted y en mí, el que nos da testimonio, el que por acá en nuestro espíritu nos dice: sí, Señor, usted es hijo de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, somos hijos de Dios y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero usted tiene que saber, y yo tengo que saber también, que el principal fruto de la fe no son los milagros. El principal fruto de la fe en un ser humano es la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el principal. Lo principal que causa la fe en un ser humano es obediencia a la palabra de Dios. Ese es el principal fruto de la fe en un ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ser humano que no tiene fe, no crea la Biblia, ¿sí? Se hable con una persona que no es cristiana, una persona que vive en el mundo, haciendo los placeres del mundo, que no conoce a Dios, hable con ellos y verá. Y dígale usted, mire, lo que pasa es que la Biblia, ellos dicen, la Biblia, pero la Biblia, ¿cómo que la Biblia? Y muchos tienen argumentos y dicen, pues que ese es un libro muy viejo, pero es que usted ¿cómo crea la Biblia? Eso es un libro tan antiguo que no podríamos guiarnos por él. Está desactualizado, dicen ellos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios impacta nuestro espíritu y produce fe en nosotros, lo primero que hacemos es empezar a creer en la palabra, ¿cierto? Eso es lo primero que pasa. Empezamos a creer en la palabra, empezamos a creer que este bendito libro contiene las palabras de Dios que yo necesito. Eso es lo que produce la fe. Entonces ahí viene ese poderoso fruto de la obediencia, ¿sí?, a la palabra de Dios. Por eso es que no podemos quedarnos ahí chévere y acomodados diciendo, no, es que la Biblia dice que yo soy salvo por fe y no por obras, ¿sí?, como los de Creciendo en Gracia. Esa secta que estuvo de moda hace unos años atrás, todavía existe, pero ya no está tan de moda. Pero ellos decían, no, es que la Biblia dice que la salvación no es por obras, entonces solamente es creer en Jesús y ya soy salvo. Y salvos una vez, siempre salvos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Después de que yo acepte a Cristo, entonces ya soy salvo. Entonces usted peque, mejor dicho, sea la cuota inicial de una porquería o la porquería completa, no importa, usted es hijo de Dios, decían ellos, ¿no? Pero resulta que es verdad, yo no soy salvo por mérito alguno, yo soy salvo por creer en Cristo Jesús y eso me hace hijo de Dios, amén. Pero la cosa es que mi fe en Cristo produce obediencia. Es un fruto innegable, es un fruto inevitable de mi fe. Obediencia a la palabra, eso es un fruto que tiene que estar en el cristiano, amén. Entonces
Es lo que la palabra del Señor nos dice, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el versículo, bueno, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Somos hijos de Dios y por ello el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa. Entonces anoche quedamos en que si somos hijos de Dios, el Señor nos llamó con un propósito. Jesucristo el Señor viene a nuestra vida y viene a la vida del cristiano con un propósito. Y ese propósito es santificarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Santificarlo. ¿Por qué viene el Espíritu Santo a tu vida? El Señor Jesús lo dice, ¿no? No es bueno que, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no vendrá el Consolador, mas si yo me voy, viene el Espíritu Santo de Dios, Él los guiará toda la verdad, Él estará en vosotros, estará con vosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Es Jesucristo el Señor a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo a la vida de un ser humano? ¿Para qué viene? ¿A hacer bulto? ¿Sí? Nomás para que lo cargue ahí y diga yo soy hijo de Dios y tengo al Espíritu Santo, y lo cargue como llavero, no sé para qué será. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para santificarme. ¿Sí o no? Viene a santificarme. Y es allí donde encuentra un punto de choque, un punto de incoherencia con mucha realidad de la iglesia cristiana hoy en día. Mucha realidad de iglesia que se le ha olvidado que para eso vino el Espíritu Santo. Se lo comentaba anoche, es absurdo, es incoherente escuchar, leer, ver muchas personas que se dicen cristianas diciendo yo soy cristiano, pero no esperen que sea un santo. Y lo dice porque anda haciendo unas barbaridades y anda haciendo unas cosas, por Dios, terribles, pecaminosas. Entonces se defiende diciendo eso, no, yo sí soy cristiano, pero no esperen que yo sea un santo, una santa. Y entonces, ¿para qué es cristiano? Pues digo yo, ¿no? No sé, la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido limpiados. Vaya primero a los Corintios, capítulo 6. Usted esta noche tiene que salir y yo tengo que salir, mejor dicho, más afirmado en esta poderosa verdad de que Dios vino a mi vida, el Espíritu Santo vino a mí a santificarme, a cambiarme, a hacerme una persona nueva. Amén. Vaya primero a los Corintios capítulo 6, versículo 9. 9, 10 y 11. Vamos a leer estos tres versículos. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. ¿Lo tiene? No se lo pierda, no se lo pierda. Búsquelo y verá que nos edifica la palabra. El versículo 9 dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dijimos ayer? Que el Hijo de Dios practica la justicia, ¿cierto? Y mira lo que dice la Biblia: los injustos no heredan el reino de Dios. Por eso es que usted y yo, como hijos de Dios, sí heredamos el reino de Dios, porque caminamos en la justicia de Dios. ¿No? ¿Usted no dice? ¿Usted no? Diga amén. Bueno, pues si practica la justicia, ahí estamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahí es donde viene lo que estamos hablando. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Señor dice: no se equivoquen, no erréis. Ninguno que practique esas cosas feas va a entrar al cielo, ninguno. Y los que vamos a entrar al cielo somos los hijos de Dios, amén. Entonces el que practica esas cosas pues no está caminando, no está andando como un hijo de Dios, y no va a heredar el reino de Dios. Y entonces después de todo esto el versículo 11 dice:
Y esto, léalo conmigo, por favor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tremenda declaración, tremenda afirmación de nuestro Señor, de nuestro Dios. Esto erais algunos. Él dice eso que mencioné atrás: fornicario, maldiciente, afeminado, adúltero. Todo eso eran ustedes. Éramos algunos, éramos todas esas cosas. Pero ahora ya hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? ¿Para qué vino Jesús? Para llevar nuestros pecados. ¿Qué tal? ¿No tendría coherencia decir Jesucristo el Señor es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo? Él llevó mis pecados en la cruz. ¿Para uno seguir viviendo en pecado? No tiene coherencia, ¿verdad? Jesús vino a llevar mi pecado, se lo llevó, ya pagó el precio por mis pecados. ¿Para qué? ¿Para que yo siga pecando? No. Para que yo acepte como hijo de Dios, usted y yo, ustedes y todos nosotros, aceptemos la gran oportunidad y la gran posibilidad que tenemos de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida tiene que ver con santidad, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con justicia, tiene que ver con sinceridad. Amén. Entonces, ahí está escrito, ahí dice la Biblia: Jesús vino a llevar mi pecado, Jesús me santificó y por el Espíritu Santo de Dios yo fui lavado, yo fui santificado y fui justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usted ha sido lavado, usted ha sido santificado y usted ha sido justificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué el Señor nos limpió? ¿Para que volviéramos a ensuciarnos? No, para que procuremos estar limpios. Es como cuando la mamá coge al niño y lo baña y le pone la ropa nueva porque estaba cumpliendo años o porque va a estrenar, y le pone la ropa nueva. ¿Para qué le pone la ropa nueva a la mamá? ¿Para que se vaya para el patio y se embarre todo, sí? ¿Para que vaya y se arrastre por toda la casa y trapee el piso con la ropa nueva? No, ¿cierto que no? No. Le pone su ropa nueva para que el niño esté bonito, para que todo el mundo lo admire, diga, oh, qué lindo estás, y para que lo luzca bien. Y de todas maneras es inevitable que el muchacho se ensucie, pero que lo haga en unas situaciones normales, y no que lo bañó, le puso la ropa nueva y plum, ya a los 5 segundos está por allá todo encochinado. No es así. Lo mismo nosotros, el Señor nos lavó, el Señor nos justificó, el Señor nos santificó. ¿Para qué? ¿Para que vayamos y nos enmugremos otra vez? No. Vuelvo y le digo, es inevitable que nos ensuciemos. Nuestras vestiduras blancas que el Señor nos dio es inevitable, porque todos los días cometemos errores, ¿sí o no? Sí. Todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, todos los días hacemos algo mal. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, usted no puede pecar, no. Dice, esto os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos ante el Padre. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesucristo el Señor, dígalo fuerte. ¿Cómo se llama? Jesucristo el Señor. Él es nuestro abogado, el abogado que arregla nuestras cuentas. Y entonces tenemos la opción de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me ensucié. Señor, fallé. Y reconocerlo y confesarlo. ¿Y sabe qué hace el Señor? Coge y nos limpia y nos lava el vestido y volvemos a quedar blanquitos, ¿sí? Pero porque nos ensuciamos en situaciones normales, viviendo, no procurando la suciedad, no procurando el pecado, no, viviendo el diario vivir, tropezamos, hicimos aquí y allá y no queremos hacerlo más, pero bueno, vamos a la presencia de Dios y Él nos limpia. Pero entonces digo, es aquellos cristianos que se conforman al pecado, que dicen, sí, yo soy cristiano, pero no, Dios sabe que yo puedo ser chévere, el cristiano chévere, eso es peligrosísimo, hermano. Dios sabe que estamos en una era moderna y que tampoco uno puede hacer así como los de Bethesda. Es que oiga eso lo que predican,
Y eso se oye, hermano, mire, más de lo que uno quisiera escuchar. Más de lo que uno quisiera. Y lamentablemente, pues encuentran el lugar apropiado que les apoya esa doctrina y los deja vivir como debe ser. Como debe ser, no, como no debe ser, los deja vivir como ellos quieren. Entonces dicen, allá en Bethesda o allá en tal congregación, esos son muy legalistas. Toda hora eso, que pecado, que mire, que corríjase, que arrepiéntase, que no. Entonces se van para la iglesia o la reunión donde le dicen, no, tranquilo, hágale, no hay problema. A los jóvenes, usted quiere novia, usted quiere novio, hágale. Se besa con él, no importa, Dios sabe. Se manosea, está fornicando, no importa, Dios lo entiende. Pues usted es joven, sí, hágale, no, tranquilo, no, Dios es bueno. Y la Biblia nos dice que ni los fornicarios, ni los ávaros, ¿cierto? ¿Sí lo leyó? Lo leímos. Pero entonces no sé qué hacen con esos versículos en estos lugares. No sé qué hacen algunos cristianos que se conforman al pecado con esos versículos. No sé qué los hacen realmente. Pero ahí está en la Biblia. Y estos versículos y estas palabras no es para acorralarnos, para que Dios, mejor dicho, para que la vida cristiana se nos vuelva un infierno. No, es que en eso se le ha convertido la vida cristiana a muchas personas. No, esto es un infierno, no puedo, esto es muy horrible, mire, yo quiero hacer esto y resulta que no puedo y no soy capaz pero ¿esa es la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios nos enseña, escúcheme, por eso Dios nos enseña. Por eso el Señor nos enseña y nos ha permitido ir aprendiendo que cuando hay debilidades en nuestra vida, que nos controlan, que nos someten, que sentimos que como que no somos capaces con ellas, entonces tenemos que irnos a la raíz y tenemos que mirar a ver qué fue lo que me heredó mi papá y mi mamá, que son mis autoridades aquí en la tierra, porque tal vez sea una maldición, sea un pecado que heredé de mis padres, que reclama autoridad sobre mí, y por eso muchos son esclavos de la pornografía, esclavos de la fornicación, esclavos de la inmoralidad, esclavos de un montón de cosas, y dicen, es que no puedo, no soy capaz. No, pero Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Vamos y confesamos nuestro pecado, perdonamos a nuestro papá, a nuestra mamá, nos aseguramos de no tener resentimientos ni reclamos contra ellos, los perdonamos, les pedimos perdón, confesamos los pecados de ellos, confesamos nuestros pecados, renunciamos a todas esas herencias y podemos ser libres. ¿Cuántos dicen amén? La solución la tenemos, sino que no nos habían enseñado. Y para muchos cristianos este tipo de predicaciones se convierten en algo fastidioso, se convierte en algo maluco, algo feo, algo insoportable. Por eso, porque sienten que no son capaces, porque sienten que no pueden con la vida cristiana, y por eso quieren volver atrás, y muchos vuelven atrás. Pero no por culpa de Dios, no porque la Biblia sea imposible de vivir, no, sino porque no nos enseñaron bien o no pusimos en práctica lo que nos enseñaron. Eso es. Nunca el problema va a ser Dios, jamás. Siempre el problema somos nosotros, que si nos asinceramos tenemos que reconocer que sabemos lo que teníamos que hacer, pero no lo hicimos. ¿Cuánto Dios nos ha enseñado? ¿Cierto? Dios nos ha enseñado desde hace mucho tiempo atrás acerca de la sanidad interior, acerca de perdonar a nuestros padres, acerca de confesar el pecado, acerca de tantas cosas nos ha enseñado Dios, con la intención de que cada vez seamos más libres y que cada vez nuestra vida cristiana sea más deleitosa. ¿Usted sí cree que vivir la vida cristiana y obedecer la Biblia sea deleitoso? Sí, es que a veces eso es lo que a veces no cabe en la cabeza de mucha gente. ¿Cómo? Y vivir la Biblia, eso es duro, ¿sí? Y muchos también se han quedado ahí. Uy, no, eso es duro, eso es impresionante, eso hay que pagar el precio. Y eso, obedecer la Biblia, agradar a Dios, no, eso es para... Y sí, es para gente decidida, pero no que sea una tortura y un infierno toda la vida cristiana, no, nunca.
Cuando usted y yo nos ocupamos de ser cada vez más libres, de que nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser sea más libre, libre de consecuencias, libre de herencia, libre de pecado, libre de costumbres pecaminosas, entonces nuestra vida cristiana cada vez se va tornando más deleitosa. Entonces nuestra vida cristiana cada vez se va tornando espectacular y maravillosa, y cada vez podemos disfrutar todos los días de nuestra vida de la mano del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es de esa manera, es de esa manera. Entonces el Señor está diciendo, miren, ninguno de los que practican estas cosas heredarán el cielo. Pero cuando usted se acerca al Señor Jesucristo, Él te lava, Él te santifica y Él te justifica, no para que sigas viviendo lo mismo, sino para que aceptes y abraces la oportunidad que el Espíritu Santo de Dios nos da de vivir de una manera diferente. Porque el Espíritu Santo viene a usted y vino a mí para que podamos vencer el pecado y para que podamos hacer aquellas cosas que parecían imposibles, con Él son posibles. Aquel que era alcohólico, aquel que no podía dejar ese licor porque se lo proponía, cada 8 días se lo proponía y lloraba y se arrepentía y se daba golpes de pecho y decía no vuelvo a tomar, pero resulta que llegaba el fin de semana y con que un amigo por ahí lo invitara, él volvía y caía, y él volvía y estaba otra vez en el alcohol, en la borrachera, haciendo lo malo y no podía. Aquel que no podía dejar de fornicar, aquel que no podía abandonar las drogas. Pero ¿sabe qué? Llega el Espíritu Santo de Dios y todo eso que no se podía, ahora sí se puede, porque el sobrenatural Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Amén. Para eso viene el Espíritu Santo de Dios, para darnos poder, para hacernos más que vencedores. Amén. Eso es. Entonces el Espíritu Santo sí vino a mi vida para santificarme, ¿cierto que sí? Vino a santificarme. Entonces yo no puedo decir que es que yo soy cristiano, pero un cristiano chévere, porque ando pecando. No. Vamos, no podemos perder el objetivo, que es la santificación. No podemos perder el objetivo, que es el perfeccionamiento de la mano del Señor y del Espíritu Santo de Dios. No podemos perder el objetivo. Y vuelvo y le digo, todos los días nos equivocamos. Y vuelvo y le digo, todos los días pecamos. Pero todos los días vamos a la presencia de Dios y le confesamos y le pedimos que limpie nuestras vestiduras y nos levantamos y seguimos adelante con el objetivo de la santificación. Amén. No podemos perder de vista esto. No podemos perder de vista que el Señor Jesucristo vino a mí a santificarme, a transformarme. Bueno, estamos en 1 Corintios 6. Salte al versículo 19. Salte al versículo 19 y leamos el versículo 19 y 20 de 1 Corintios 6. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué sigue diciendo el 20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son nuestro cuerpo y nuestro espíritu? De Dios. A Él le pertenece. Y si Él nos compró por precio, y si Él nos compró por un precio de sangre, de sufrimiento, y si le pertenecemos y tenemos un dueño, entonces yo no puedo poner mis criterios, no puedo pensar, procurar hacer lo que yo quiera, sino que tengo que preguntarle a mi dueño qué quiere que yo haga, ¿cierto? Claro, porque no soy mío, le pertenezco al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Juan capítulo 16. Vaya por favor al Evangelio de Juan capítulo 16. Sigamos convenciéndonos de que el Espíritu de Dios quiere santificarme. Juan capítulo número 16, versículo 8. ¿Lo tiene? Búsquelo por favor. Veámoslo desde el 7. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Listo? Dice la Biblia: pero yo os digo la verdad, está hablando el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo viene y empieza a mostrarnos, empieza a poner en orden todo lo que había en nuestra vida. Y empieza a decirnos, mire, esto que está aquí no está bien, vamos a corregirlo. ¿Sí? Pero él nos ayuda. Esto no está bien, pero yo te ayudo, vamos a corregirlo. ¿Quieres corregirlo? Sí, listo, aquí estamos, vamos a hacerle. Y el Espíritu Santo está ahí para hacer eso, amén, para transformarnos, para santificarnos de una manera poderosa. Primero a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Búsquelo por favor, primero a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1. Búsquelo en su Biblia. Si no tiene Biblia, pues aquí aparece en la pantalla. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1. Leámoslo hasta el 9. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, diga amén. Bueno, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, o sea, os rogamos y animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Dígalo conmigo, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es que nos santifiquemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno, y empieza a describir, empieza a dar detalles, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, otra vez la santidad, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, por favor, note eso, note que siempre la Biblia hace una diferencia. Dice, no como los que no conocen a Dios, no, ustedes son especiales, ustedes son diferentes, ¿cierto que sí? Así lo dice. Ustedes vivan y que cada uno sepa tener su esposa en santidad, en honor, no como los gentiles, no como los que no conocen a Dios, no, ustedes son diferentes. Amén. Eso es lo que dice el Señor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe, escúchelo, en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Engañar, ofender, no es de hijos de Dios. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? No le escuché nada. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. ¿Sí? Las cosas caen por su propio peso, hermano. No tiene piso que un cristiano se conforme al pecado. No tiene fundamento que un cristiano quiera convencerlo a uno de que Dios le aplaude, que sea un fornicario, que sea un mentiroso, que sea un engañador y que Dios entiende y que no hay problema. No tiene piso. No tiene fundamento esto. El Señor dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice el 7, pues no nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó el Señor. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Escuche esto. El Señor está diciendo, mire, el que desecha el hecho de que el Señor no nos quiere en inmundicia, sino en santidad. El que desecha esto, está desechando al mismo Dios, lo dice allí. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desecha a Dios? Pues porque Él nos dio el Espíritu Santo.
Y nos dio el Espíritu Santo para que vivamos diferente, para que seamos diferentes totalmente, para que seamos luz, para que nosotros seamos luz y ellos sean tinieblas. Los que no tienen a Dios son tinieblas y yo tengo que ser luz, y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Por lo tanto, yo tengo que ser diferente, yo tengo que marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. ¿Usted puede decir amén? Oh Señor, qué tremendo. Mire, esto nos pone a meditar, y la idea es esa. La idea es que podamos meditar en esto. Y le digo algo, mire, yo conozco cristianos también, hermanos, que tienen debilidades y que pelean y dicen, ay, mire, yo no puedo con esto, otra vez fallé, lo otro, pero buscan ayuda, pero no se conforman, pero pelean, ¿sí? Caen, vuelven y se levantan y dicen, no, yo no quiero esto. Yo no quiero, sí, hay esta debilidad en mi vida, hay este problema y caigo muy continuo en esto, pero yo no quiero eso. Y siempre van a la presencia de Dios cuantas veces sean necesarias y confiesan su pecado y buscan ayuda. Dice, ayúdeme pastor, mire hermano, guíeme por favor, ¿qué tengo que hacer? Y se meten en el proceso y ayunan y oran y pelean, ¿sí? Esos están en el camino, no se han extraviado. Yo hablo de aquellos que ya se conformaron. Y la palabra habla de aquellos que ya se conformaron al pecado. Y entonces dicen, no, es que así está bien. No está bien, ¿sí? Una cosa es que yo falle muchas veces por una debilidad, pero no me guste, es que no me conformo, es que no estoy cómodo con eso. Sí, son muchas veces, pero no me gusta. Y quiero salir de eso. Y otra cosa es decir, pues esto sí, esto yo como que no es muy bueno, pero no, yo creo que Dios me entiende y nos acomodamos. Y ese cristiano se acomoda a vivir mal, se acomoda a ser deshonesto, se acomoda a ser un estafador, se acomoda a ser un mentiroso, se acomoda a ser un fornicario y dice que está bien y que Dios lo entiende y que Dios lo respalda. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. No es que Dios nos esté acorralando y diciéndonos, no, usted no puede cometer ni un solo errorcito. Es que donde usted medio piense algo, mejor dicho, se le calientan los pies ya porque la paila está para usted. No. Es cuando ya uno se rinde al pecado, ¿sí? Cuando ya uno se rinde, cuando ya una persona se rinde y dice, no, ya no pude con esto yo creo que está bien, yo creo que Dios me entiende. Y yo creo que Dios, sí, yo soy cristiano y tengo mi novia y vivimos juntos y no nos hemos casado, pero no, nosotros somos cristianos, yo voy a la iglesia y todo y está bien, Dios me entiende, no me juzgue. Y si es verdad, nosotros no debemos juzgar, el que juzga es Dios, pero sí debemos ayudar a que la gente vuelva al camino. Eso nos manda el Señor, con amor, con el impulso del amor, de ver que otra persona está haciendo algo malo, que lo va a llevar a desgracia, que lo va a llevar a cosas terribles. Entonces yo le advierto, le digo, mire, usted puede vivir mejor, haga lo correcto, mejore esto que está haciendo usted, hágalo como Dios dice y verá que Dios lo va a bendecir mucho. Y lo podemos hacer, y no condenarle y decir, es que ese es un hijo del diablo, se va a ir para el infierno. No, a eso no nos mandó el Señor. Pero entonces no pretendamos acomodar la Biblia a nuestras vidas. Nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y esos principios son básicos y muchos nos llaman retrógradas por eso. Y muchos dicen, son cavernícolas los de Bethesda o los de alguna otra congregación que todavía predica santidad, que todavía predica consagración. Son cavernícolas, ellos están mal. No, estamos en el mundo moderno. Mire, los muchachos, hay que comprenderlos. Sí, claro, es verdad. Si un muchacho cae en fornicación, no es para pisotearlo, no es para acabarlo y decirle te vas a ir para el infierno y sacarlo. No.
hay que ayudarlo, decirle, hermano, eso no está bien, la verdad de Dios, ¿sí o no? Eso no está bien lo que hiciste, pero Dios te puede ayudar. ¿Quieres que Dios te ayude? Ah, bueno, venga, yo también te ayudo. Vamos a levantarnos de eso, vamos a hacer que Dios nos limpie, arrepentirnos de ese pecado para que no vuelva a pasar y vamos para adelante porque Dios nos ayuda, eso es. Pero el que se conforma dice, no, tranquilo, no, hágale, está bien, usted, sí, no hay problema. Usted se aburrió de su esposa. Sí, es que es cierto, uno se aburre. Ay, sí, cierto, sí. No, Dios lo entiende, es que, ay, Dios es bueno. Es que eso es lo que no entienden los de Bethesda. Dios es bueno. Entonces usted se aburrió de su esposa, no la aguanta más. Si es que es muy mala. Ah, bueno, pues hermano, sáquela, bótela y consígase otra, más jovencita, ojalá. Sí, Dios entiende. Dios quiere que usted rehaga su vida. Sí, yo no sé qué hacen con la Biblia. Les tocará hacer una traducción nueva, ¿no? Como la de los testigos de Jehová. No. La Biblia es clara y la Biblia dice lo que nos conviene. Tenemos la libertad de decidir, ¿sí o no? Dios no nos obliga, jamás nos va a obligar el Señor. Usted y yo tenemos la voluntad y la oportunidad de decidir. Pero lo que nos conviene definitivamente está escrito en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos conviene. Y lo que nos conviene es la santidad, la santificación, rendir nuestras vidas a Dios, hacer lo que al Señor le agrada. Eso es lo que nos conviene. Eso es. Y vuelvo y le repito, Dios, la palabra del Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? Y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Sabe quiénes son los violentos? Los que no se conforman. Los que no se conforman, los que no se rinden. Que tengo una herencia impresionante de inmoralidad sexual, dice un cristiano por allá, y estoy esclavo de la pornografía aquí y allá, ya que hay en fornicación 1, 2, 3 veces, pero Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Párese, hermano, busque ayuda, pero no se conforme, no se acomode al pecado ahí, no, busque ayuda, sálgase de ahí, levántese, pelee, métase en ayuno, haga algo, pero no se conforme ahí. Mientras nos levantemos, hermano, y luchemos, mientras seamos violentos contra el pecado, Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Mientras seamos violentos y no nos conformemos y no seamos pasivos ahí, pues sí, no, ya me tocó a mí, me tocó irme para el infierno porque no fui capaz con esto. No, jamás. El Señor ha dicho que sobre todas estas cosas usted y yo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces no hay por qué un cristiano rendirse al pecado. No hay por qué un cristiano decir es que no puede, es que es muy difícil. No. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y las herramientas y las enseñanzas correctas y precisas para que usted y yo podamos vivir en libertad y podamos vivir en bendición. Amén. Tenemos todo, el Señor nos ha dejado todo, vamos a aprovecharlo. A veces el orgullo no nos deja, a veces el orgullo de que vinieron a enseñarme, a predicarme cosas extrañas que yo nunca había escuchado, cosas que nadie más me había enseñado, y esto es como nuevo, y esto como que no me cuadra, entonces no lo acepto. No, que después de que la Biblia lo diga, si está en la Biblia, yo digo amén, aunque no me guste, yo digo amén, porque es palabra de Dios. ¿Usted no dice amén? Sí, yo digo amén porque es palabra. Y entonces, ay no, que es que ese hermano vino a mostrarme en la Biblia unas cosas que no, yo nunca las había entendido, pero son, no son tan raros. No. Y desechan la palabra, desechan la instrucción y siguen ahí en una vida de derrota cuando Dios le está mostrando el camino. Dios nos ha mostrado el camino y Dios nos ha dicho por dónde es, y Dios nos ha dicho cuál es el camino de libertad y de bendición que debemos seguir. Amén. Ese es el camino de bendición, lo que el Señor quiere para nosotros. Terminemos con esto. Salmos, con esta cita bíblica terminamos. Salmos capítulo 101, o mejor, Salmo 101, versículo 1. Salmo 101, versículo 1. Y el Señor desde el Antiguo Testamento nos habla de perfección, nos habla de santificación. Salmos 101,
Dice la Biblia: misericordia y juicio cantaré. Salmo 101:1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré. ¿En dónde? En medio de mi casa. O sea que en la casa también hay que ser santos en todo momento. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué va a pasar? Este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Escuche eso. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Mire cómo este salmo, versículo a versículo, nos habla del camino de la perfección, de andar en integridad en mi casa. Y es que a veces pensamos que como somos los que mandamos en la casa, y como entre comillas nadie nos ve, cerramos la puerta de la habitación y entre comillas decimos nadie nos ve, podemos hacer lo que queramos. Y resulta que no es así. Resulta que la integridad y la santidad es en todo lugar, en la casa, en la congregación y donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? Habla de la injusticia al Señor, habla de los que se desvían, de los perversos, de los altivos, de los que hablan mal de su prójimo, del que hace fraude, del que dice mentiras. Tremendo, impresionante. El Señor no quiere eso en nuestras vidas. No nos conformemos. A veces también hemos catalogado errores, hemos catalogado pecados como pequeños y grandes, ¿no? Entonces decimos adulterio, uy no, fornicación, uy no. Pero una pequeña mentirilla por ahí, como para quedar bien, sí, claro, se puede. Y yo me aterro, y ya vamos a terminar. Yo me aterro porque es que hay muchas personas, muchos cristianos, que todavía consideran la posibilidad de que uno diga mentiras. No sé por qué. No sé si es que viven en ese entorno, no sé si es que viven en un entorno de eso, de que donde todo el mundo se dice cristiano, pero también dice mentiras para quedar bien. No sé. Pero me ha pasado, por ejemplo en la emisora. Entonces me llama alguien y me dicen, vea, es que usted no me pasó la cuña tenía que sonar a tal hora y no sonó. Entonces yo voy y reviso y encuentro el registro que sí se pasó. Yo le digo, sí señor, sí señora, sí se pasó, sonó a esa hora. No, para mí una persona muy seria me dijo que no había sonado. Entonces sí, yo aquí estoy viendo, ya le voy a mandar el registro de que sí sonó, porque yo me estoy asegurando de que lo que pactamos se cumpla. No, hermano, pero eso a mí me parece muy tremendo, porque es que siempre ustedes no sé qué, pero no me está escuchando. Le estoy diciendo que sí, pero no me cree. Entonces, no sé, como que se guarda todavía la posibilidad de que entre los cristianos manejemos la mentira para quedar bien. Y eso no debería ser. No importa que quedemos mal, digamos la verdad siempre. La palabra del Señor dice, amemos la verdad y no la vendamos. Y ese debería ser principios importantes. Entonces, ojo con aquellas cosas que nosotros catalogamos como pequeñas, ¿no? La mentirilla, el hecho de que, sí, en la contabilidad por allí, pues no declaro todo lo que hay que decir, o en un papel que firmo, pues, no, ese crédito no se lo dan con ese sueldo, no, pongámosle un cerito nomás ahí de más, hay un numerito de más al papelito, a su sueldo, no hay problema, tranquilo, bueno, sí, no, eso es fraude. Y el Señor habla de los que hacen fraude, y no podemos ser así, no podemos perder de vista la esencia de nuestro llamamiento
a seguir al Señor Jesucristo, amén. No podemos perder de vista la esencia de nuestro llamamiento santo. El llamamiento que el Señor nos dio es un llamamiento santo, amén. Él nos llamó a ser santificados, a ser transformados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó, quien nos escogió, y Él siempre quiere santificarnos. Todo el tiempo Él está pensando en santificarnos, en limpiarnos, en hacernos nuevas personas, para que seamos luz y le enseñemos, le mostremos a la gente con nuestra vida, con nuestro ejemplo, cómo quiere Dios que ellos vivan, amén. Ese es el objetivo. Le pido que se coloque de pie un momentico, por favor. Oremos y humillémonos delante de la presencia de Dios y digámosle al Señor que queremos eso, que queremos que Él nos enseñe, que Él nos santifique. Padre Dios, nosotros nos presentamos después de esta palabra, Señor, donde nos presentamos delante de ti, Señor del cielo, reconociendo que a veces esta palabra, estas enseñanzas nos incomodan un poco, Señor, pero aceptamos, Señor, tu llamado a vivir en santidad, Padre. Aceptamos tu llamado nuevamente a la consagración, Señor, que se nos había olvidado, Papá Dios. Se nos había olvidado, se nos había perdido el objetivo, Señor. Lo tenemos que reconocer, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, tú que vives en mí, tú que estás en mí todo el tiempo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, por favor, fortalécenos, enfócanos, vivifícanos, Padre, para que amemos la santidad, para que amemos la rectitud, Señor. No solamente la busquemos, amemos la santidad, amemos la verdad, Señor. Amemos, Señor del cielo, Padre, la honestidad, amemos tu palabra, amemos la consagración a ti, Padre del cielo. Ayúdanos, por favor, y que retomemos, Señor, esos principios que nos habías enseñado y que tal vez los habíamos dejado de lado, Padre, que lo podamos retomar, bendito Señor. Santifícanos, Padre, coloca en nosotros ese amor por la verdad, por la santidad, y que podamos vivir en ella, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted puede, regálele un aplauso al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.